Perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este taller sobre qué es el suicidio, cuáles son esas señales de alerta y todo ese paradigma que se genera a raíz de esta práctica que lamentablemente sucede a diario en todas las sociedades. Para empezar, debemos entrar a definir qué es el suicidio, ¿sí? El suicidio es el fin que se le da a una persona a su vida de manera voluntaria e intencional. Es necesario distinguir la ideación suicida del intento suicida, para empezar. La ideación suicida son los pensamientos acerca de la voluntad de quitarse la vida con o sin planificación de un acto. El intento suicida son esas conductas o actos que intencionalmente busca el ser humano para de alguna manera alcanzar la muerte. ¿Quiénes tienden más a presentar suicidios? Pues increíblemente las mujeres presentan más intentos suicidas, ¿sí? Esto quiere decir que lo intentan, mas no lo llevan a cabo, mientras que los hombres consuman el suicidio con más frecuencia. Entre los 15 y los 29 años hay mayor riesgo de suicidio. No obstante, cada día más niños y adultos mayores se suicidan. Las señales de alerta. Entonces, son esos cambios externos en la conducta, aislamiento, preocupación por la muerte y esa ausencia de esperanza. Se deshacen de sus posesiones más queridas, consumo de drogas o alcohol repentino bajo ese buen estado de ánimo, que muchas veces es como una figura, es como una simulación. Quisiera de alguna manera a ustedes, querido público, explicarles algunos mitos sobre el suicidio. Preguntar a alguien si está pensando en el suicidio inducirá a realizarlo. El escuchar, preguntar directamente ayudan a que la persona exprese eso que está viviendo, sintiéndose acompañada y de alguna manera pudiendo reconsiderar su decisión. Quienes hablan de suicidio no tienen la intención de cometerlo, pues realmente en muchas ocasiones esto es un llamado de alerta, ¿sí? Para que esa persona pueda ser escuchada. Los suicidios suceden de alguna manera repentinamente sin advertencia previa. La mayoría de los suicidios son precedidos de cambios en esa persona que pueden ser detectados. ¿Solo las personas con trastornos mentales se suicidan? No. De alguna manera estos son sinónimos. No todas las personas que se quitan la vida tienen un trastorno mental. Muchas personas que se quitan la vida ni siquiera lo piensan. Simplemente lo llevan a cabo y lamentablemente se fueron de este mundo. El suicidio no se puede prevenir, pero si se logra notar las señales de alerta y derribar estos mitos, es posible estar frente a una conducta prevenible. Algunas teorías sobre el suicidio. Emil Durkheim, en 1895, fue esa persona que más ha explicado sobre esta práctica. Él publicó un libro llamado Las reglas del método sociológico y en este libro presenta la metodología que emplearía para una investigación sobre el suicidio. En vez de opinar sobre esas causas, Durkheim definió el problema y siguió las reglas del método sociológico, que habría creado, recopilado mucha información sobre las personas que toman esa decisión de quitarse la vida y construyó así una teoría sobre el suicidio. El estudio de Durkheim mostraba que incluso un acto tan personal como el suicidio se ve influido por el mundo social. Él llegaba a la conclusión de que fuerzas sociales ajenas al individuo influían en el número de suicidios. Con esto relacionó esa explicación con la idea de solidaridad social y con dos tipos de vínculos sociales, la integración y la regulación. Algunos apartes que Durkheim explicó sobre el suicidio, por ejemplo, el altruista, tiene lugar cuando un individuo está demasiado integrado. Los vínculos sociales son demasiado fuertes y valoran más a la sociedad, que de alguna manera pues hace que se vive a diario. En este caso, el suicidio se convierte en un sacrificio que se realiza en beneficio de un bien superior. El último tipo de suicidio es el fatalista. Estos son tipos que Durkheim los estudió muy extensamente. Entonces él los consideraba de poca importancia en esa época. Él creía que se originaba cuando un individuo está excesivamente regulado por la sociedad. La opresión de ese individuo procede de un sentimiento de impotencia ante el destino o la sociedad. Hablando sobre la tipología del suicidio, Durkheim, como lo explicaba,
él clasificó los suicidios como suicidios egoístas, que de alguna manera, por decir un ejemplo, se manifiestan a través del matrimonio, que protege del suicidio al integrar al individuo en una relación sociable y estable, mientras que las personas solteras siguen estando más aisladas dentro de un espectro, que en este caso pues sería la sociedad. Según Emil Durkheim, otro ejemplo de este caso puede ser el menor número de suicidios en tiempos de guerra, que puede interpretarse como un signo mayor frente a esa integración social hacia un enemigo externo. Otro tipo de suicidio es el onómico, que es la pérdida de un punto fijo de referencia para las normas o deseos, como se expresan en épocas de convulsiones económicas o de conflictos íntimos, como un divorcio. Entonces pueden alterar ese equilibrio bajo esas circunstancias de una persona y sus deseos. Con relación al suicidio fatalista, se puede afirmar que, por ejemplo, en las sociedades asiáticas donde la regulación estatal, aquí ya bajo un gobierno opresor, por ejemplo, es excesivamente rígida, pueden aumentar los suicidios, pues las personas no son capaces de tolerar este tipo de opresión. Quisiera manifestarles, querido público, algunas estadísticas sobre el suicidio. Como les había dicho, ¿quiénes se suicidan más? Al inicio de esta exposición yo les había mencionado que son los hombres que las mujeres. ¿Bajo qué edad se suicidan más? Estadísticamente bajo la edad de 19 a 34 años, pero encontramos hoy en día suicidios en los niños. En Medellín, Antioquia, por ejemplo, se encuentran suicidios de niños de 10 años, que se están manejando esos picos altos, que de alguna manera en personas mayores, aunque también hay un alto riesgo de suicidio. Frente a los solteros y los casados, son más los solteros los que se suicidan, pero detrás de estos estudios que se hacen, se encuentran dentro de un 15 a un 90% en las personas que de alguna manera cometen este tipo de actos. Tienen alteraciones en su salud mental y más se dice que bajo ese 50% de las personas que se suicidan, en ese momento tenían un cuadro depresivo severo, y se sabe que entre el 27 y el 62% de las personas que se suicidan están bajo las sustancias psicoactivas o bajo el alcohol en la sangre. Algunos factores de riesgo frente al suicidio. En los factores de riesgo frente al suicidio se caracterizan los siguientes factores: el biológico, el académico, el familiar, el individual, el social y el socioeconómico. Para entrar a explicar el factor de riesgo biológico, se describe bajo esa transmisión genética, enfermedad mental de los familiares. Acorde a lo académico, entonces esto puede ser enfocándonos hacia los niños que de alguna manera cambian de colegio, bajan el nivel académico, pierden el año escolar, de alguna manera también presentan problemáticas con algún docente, algún compañero o algún integrante de dicha institución académica. Con relación a lo socioeconómico, se evidencia un cambio de estatus socioeconómico, desempleo, inestabilidad económica. Frente a ese factor de riesgo individual, se explican los trastornos alimenticios, como lo decía previamente: consumo de alcohol, sustancias psicoactivas, no lograr una meta u objetivo, entonces esto les baja la autoestima y los rasgos de personalidad, como es ese perfeccionismo, la impulsividad y la ira. Frente a lo familiar se presentan las siguientes características, entonces, por ejemplo, ser un hijo indeseado, padres emocionalmente inestables, negligencia paterna y o materna, padres alcohólicos, maltrato físico y psicológico y patrones de crianza inadecuados. Respecto a la parte familiar, se explican también, por ejemplo, cuando fallece un ser querido, antecedentes de suicidios en la familia, un divorcio, abandono de los padres. Cuando hay un nuevo hogar, se presenta esa inadaptación y, lamentablemente, violencia intrafamiliar. Siguiendo esta explicación de los factores de riesgo, en la parte social se desglosa la ausencia de red de apoyo de alguna manera de ese ser querido, el maltrato o burla por parte de sus amigos o conocidos. De alguna manera se prefiere la soledad o no creer en los amigos, dificultades sociales, es decir, un déficit de habilidades sociales, poca o ninguna red de apoyo de sus amigos.
Pasando a otro tema, esos factores de protección que disminuyen el suicidio. En primer lugar, un factor que disminuiría el suicidio es tener una buena relación familiar, participar en las decisiones familiares, tener como esa inclusión, que hoy en día ese término está muy practicado en la sociedad, tener buena relación con los padres y conocer todas esas actividades que se realizan diariamente, es decir, una integración mutua, que ningún miembro de la familia, bajo ninguna circunstancia, tenga problemas de salud mental y que no esté expuesto a ese tipo de comportamientos suicidas que en el contexto de alguna manera se expresa cotidianamente. Bajo las características de la personalidad, el poder pensar más racionalmente, poder manejar mejor esas emociones, esa resiliencia o esas actividades y habilidades para poder de alguna manera solventar esas adversidades de la vida. También cuando se tiene algún trastorno mental es importante tomar la medicación muy juiciosamente que tenga dicha persona. El miedo a la muerte, el miedo a suicidarse o pertenecer a algún tipo de religión u otra cuestión de estas. Un factor fundamental de protección es ese apoyo de la familia y los amigos. Entonces, quizás se pueda manejar todos estos factores que se han explicado, pero lo más trascendental es poder reforzar esos factores de protección que se debe dar a la importancia, sobre todo inmediata, a este tema de salud mental, porque esto es un problema de salud mental, valga la redundancia, y como consecuencia gravísimo. Es importante a ustedes, querido público, dejarles unas líneas de atención para prevención del suicidio. Como primera medida para entender las líneas de atención del suicidio está la línea 106, que de alguna manera es la línea que se encuentra ubicada en Bogotá, Distrito Capital. En el Valle del Cauca, Boyacá, Risaralda, esta línea indica que se puede marcar desde cualquier teléfono fijo y es lógicamente gratuito, todos los días, 24 horas del día, si de alguna manera pues la persona tiene alguna ideación suicida. Si algo está generando confusión, si se desea hablar sobre algo que está inquietando, si se tienen dudas o si sienten que tomar una decisión es difícil y no saben qué hacer, pues de alguna manera esta línea invita a que se tome contacto y van a estar dispuestos a oírlos en persona y de alguna manera encontrarán una solución mutua. Otras líneas de atención es, por ejemplo, en Medellín, si quieren tomar nota, es 44 44 44 8 con el indicativo, que invita junto a la Secretaría de Salud que esas sensaciones de angustia, incertidumbre, tedio, soledad, tristeza, son las más constantes por estos días. No podemos ser insensibles frente a lo que vivimos a diario como sociedad. Por eso se les recuerda a las personas que hay un propósito, que esta situación de suicidio se debe prevalecer a la unión y que siempre está en constante acompañamiento con los programas, en especial con esa línea amiga, y por este medio se les dará orientación sobre lo que necesiten. Otra línea vital es la 125, que se encuentra en Arauca y en Bolívar. Esta línea 125 cuenta con atención de un médico, de un psicólogo y radiooperadores dispuestos a ayudar a las personas, a apoyarlas en ese momento de dificultad. En caso que la vida de alguien esté muy comprometida o la vida propia, la ayuda psicológica es para aquellas personas que sufran depresión o estén pensando en quitarse la vida. Aquí, querido público, quiero mencionarles una ruta de atención para un suicidio, por ejemplo, en nuestra ciudad de Bogotá, la capital de Colombia. Existen algunas señales de alerta que son fáciles de reconocer, identificar, y son importantes tenerlas en cuenta. Entre ellas se identifican los niños y las niñas que suelen alejarse de la familia, amigos y toda aquella red social que posean. También esos sentimientos de soledad que suelen aislarse y dejan de participar en situaciones que comúnmente hacían. Otra de esas señales de alerta es aquella disminución del rendimiento académico. Ahí debemos estar pendientes, muy encima de esa persona. Aquella dificultad para interactuar con los demás, incluso con la familia, amigos, compañeros de escuela y docentes. Una tercera señal de alerta que es importante reconocer en los niños son aquellos cambios de carácter de ánimo y conducta, es decir, que pueden pasar de estar feliz a estar contento en un momento para otro, como esos picos de estados de ánimo que es importante tenerlos muy en cuenta. Otra señal de alerta es importante
bajo los niños es que esos cambios de hábitos de sueño o alimentación, por ejemplo, cuando están muy pegados a la televisión, a la computadora, a los videojuegos, entonces ellos prefieren quedarse bajo ese efecto y dejan de alimentarse. También en el descuido de ellos mismos, es decir, en esa dificultad que presentan a la hora de ducharse, cepillarse los dientes, etcétera. ¿Quiénes pueden identificar esa conducta suicida? Pues puede ser identificada por estudiantes, docentes, padres de familia, el orientador escolar, que es muy importante, así como también las entidades de salud, el ICBF, la Policía Nacional y la Comisaría de Familia. ¿Dónde se reporta, dónde se acude si se identifica ideación suicida? Cuando esta situación se presenta, se puede acudir a padres de familia, docentes, rectores, coordinadores de grupo, orientador escolar o el sector salud para que se tomen las medidas y se puedan atender estos casos. Todas estas recomendaciones pueden ayudar a un posible intento suicida, ¿sí? Entre ellas podemos destacar si un sobrino de ustedes, un primo, un amigo, el hijo de ustedes, querido público, está triste, ansioso o parece estar en apuros, pregúntele qué le pasa y ofrézcale ese apoyo. Escúchelo lo que le dice su hijo y observe cómo se comporta. Aliéntelo a que pase tiempo con sus amigos y familiares y asimismo apóyelo a alimentarse bien, hacer ejercicio y dormir regularmente. Quisiera mencionarles a ustedes un poco de la promoción de la salud mental y positiva frente a la prevención del suicidio. Se enfoca en un estado emocional positivo para que la persona pueda resistir adversidades, crear condiciones que posibilitan su máximo desarrollo posible, esa resiliencia que les hablaba al comienzo de este importante conversatorio, promoviendo las cualidades para que sean potencializadas. Consisten todas estas herramientas para que se creen acciones y entornos y condiciones de vida individuales, sociales y ambientales que propicien una buena salud mental y permitan a las personas adoptar y mantener esos modos de vida saludables, ¿sí? Entonces, de alguna manera, esas estrategias individuales como la autoestima, la resiliencia, las estrategias sociales, permiten que se genere como un enfoque comunitario para crear esa inclusión social que permita tener una mejor calidad de vida, tanto a nivel laboral, personal, individual, social. De alguna manera, para detectar ese riesgo de conducta suicida, entonces, como les mencionaba, es importante generar esas estrategias concretas para que esas personas con tendencia al suicidio sean atendidos de manera primaria, es decir, fundamental. Por lo general son los médicos generales quienes tienen esa atención. Entre los grupos, digamos, más vulnerables, como les decía, que han sufrido maltrato, pues están las mujeres, adolescentes que han tenido acoso escolar, personas con problemas de alcohol, etcétera, etcétera. Quisiera mencionarles algunos bajo nosotros como principios éticos, ¿sí? Nosotros, los psicólogos, estamos obligados a cumplir ciertas disposiciones éticas y deontológicas. Entre estas están la norma de la Constitución Nacional, la Ley 1090 del 2016, la cual orienta el ejercicio de los psicólogos en Colombia. ¿Por qué menciono los principios éticos? Porque muchas veces los pacientes tienen miedo de ir al psicólogo. Entonces es importante generar esa empatía, generar esa confianza y por eso mismo les menciono ese principio ético para que de alguna manera ustedes tengan claro qué es esa tranquilidad al momento de recibir esa atención. Hay unos riesgos de suicidio que quisiera mencionarles antes de terminar este importante conversatorio. Es necesario valorar el riesgo e intervenir, puesto que la persona podría llevar a cabo su idea de forma inmediata. Por lo tanto, si se estima que hay indicios de ejecutar ese suicidio, hay que tomar en cuenta esos riesgos hasta lograr un grado de precisión suficiente. Teniendo en cuenta esa información obtenida sobre esos factores de riesgo, es importante planificar y
y de alguna manera valorar el estado de ánimo de la persona. Entonces, de alguna manera, el suicidio se clasifica en riesgo alto si esta persona está bajo la categoría del riesgo principal, cualquier caso con planificación suicida y método específico, y su estado de ánimo indica depresivo grave. Riesgo medio alto, cualquier categoría con planificación suicida, sin método específico, su estado de ánimo es depresivo y severo. Riesgo medio, por explicarlo de alguna manera, no hay esa planificación suicida, pero se evidencian conductas externas y actitudes de esta, y su estado de ánimo depresivo es bajo moderado. Hay un riesgo bajo, que no hay planificación suicida, pero se evidencian actitudes tales como desesperanza, culpa, no se deja apoyar o valores que le ayuden. Y sin riesgo, que este es cuando no hay planificación suicida, aparecen como máximo 2 o 3 síntomas depresivos que pertenecen a la categoría de ánimo depresivo bajo. El paciente manifiesta de manera verbal su intención de ejecutar planes suicidas como método de manipulación sobre otra persona. Esto también es importante tener en cuenta porque muchas personas manifiestan que se quieren suicidar, pero lo utilizan esa modo de manipulación, sobre todo cuando tienen esa persona cercana a su círculo personal diario. Finalmente, ya para terminar, quisiera cerrar con lo siguiente. Es el listado de posibles problemas y sugerencias de soluciones cuando la vida es realmente mala. Algunas veces es probable que la percepción de la persona sobre la gravedad de esos problemas sea real. Esto quiere decir que el profesional le ayude a que no todo el mundo con problemas graves se suicida. Las ideas de ejecutarlo no aparecen cuando se añade el problema original, culpa, o se exige que el problema no exista. Se autolesiona repetitivamente, es uno de los problemas más críticos y exige su intervención en función del análisis funcional específico de las autolesiones, y pues cuando mejora mucho el estado de ánimo, pero continúa la desesperanza. Les dejo unas pequeñas referencias bibliográficas por si de alguna manera quisieran consultar más sobre el tema. Muchas gracias, y de mi parte fue lo mejor, y ojalá ustedes nunca tengan esas ideaciones suicidas. Siempre hay alguien que los quiere escuchar. Muchas gracias.